especial, siempre predicar la palabra, y hoy no saldremos a las 9, sino a las 8:30. O antes. No te asustes, Blanca. No te asustes. Bueno, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el capítulo 6, desde el versículo 51 hasta el 59. Ponemos ahí el 52, que es el que nos toca, pero vamos a recordar o enlazar con el texto anterior, leyendo también el versículo 51. Juan, capítulo 6, versículo 51, dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Bueno, tenemos en cuenta que Jesús habla en esta ocasión de la carne y de la sangre. Y el pasaje así leído es un tanto oscuro, un tanto raro, sobre el comer y beber. Acabamos de comer y beber el pan y el vino, recordando esa última cena con sus discípulos, como él partió de su propio pan y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y cuando reparte la copa: esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta predicación, estas palabras, Jesús las dice en una sinagoga, así que el auditorio de aquel lugar, ¿quién eran? Judíos. Los judíos, especialmente los varones, tenían la obligación de aprender a leer, y leer en la sinagoga, y estudiar a los santones, y leer la palabra, la revelación de Dios, a los salmos, el Pentateuco, los profetas, y tenían gran entendimiento. Por eso ellos forzaban también en entender qué quiere decir Jesús con estas palabras, y ellos mismos contendían sobre cuál podría ser el significado de estas palabras. Pero a veces hacemos o interpretamos algunos pasajes de la Escritura, especialmente aquellos que no son sota, caballo y rey, como se dice habitualmente, y entonces lo cambiamos, espiritualizamos y hacemos cosas raras con esos textos. Lo primero que tenemos que considerar es lo que no significan estos versículos. El comer y beber del que habla Jesús no indica una comida o una bebida literales. Por encima de todo, estas palabras no se pronunciaron como una referencia al sacramento de la Cena del Señor. Jamás olvidemos ese tema cuando acabamos de participar ahora de ello, y sería fácil enlazar estas palabras de Jesús con lo que acabamos de hacer. Hay tres razones de peso por las cuales no debemos hacer ese enlace. Por un lado, comer y beber literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo habría sido una idea completamente repulsiva. Habría convertido a sus discípulos en caníbales. Son los que comen seres vivos, ¿verdad? O seres humanos, mejor dicho. Así que eso es totalmente desechable. Además, habría entrado en la total contradicción con la teoría de los propios judíos, con la enseñanza que vemos en el Antiguo Testamento. Por otro lado, adoptar una interpretación literal de comer y beber es interponer un acto corporal entre el alma del hombre y la salvación. Haces, vales. Pero la salvación, sabemos por el conjunto de la Escritura, que no depende de lo que el hombre haga o deje de hacer,
sino de lo que crea o deje de creer, que es muy diferente. Así que interponer en la realidad, en la existencia del ser humano, un acto literal de hacer, como el comer y beber, sería meter en el camino de Dios, en la promesa de Dios, un acto totalmente humano. Y no es esto lo que Dios propone. No podemos salvarnos sin la fe y no podemos salvarnos sin el arrepentimiento. Así que si ponemos algo antes de la salvación, antes del arrepentimiento, antes de la fe, estamos coartando y quitando toda la efectividad a la palabra de Dios. Por eso hemos de tener cuidado con las cosas que interpretamos y lo que hacemos. Adoptar una interpretación literal del comer y beber implicaría unas consecuencias sumamente blasfemas y profanas. Cerraría, por ejemplo, la puerta al cielo, aquel llamado el malhechor arrepentido o el buen ladrón. No tuvo oportunidad ni de comer ni de beber estando en la cruz, y Jesús les dice: hoy, ahora estarás conmigo en el paraíso. Así que quitemos esas acciones, desechémoslas, como algunos pretenden, que por las obras humanas a las que tenemos o podemos añadir a la revelación de Dios, de la fe y del arrepentimiento para poder tener la salvación. Además, habría muchas personas que por el mero hecho de participar en los símbolos, por el mero hecho de comulgar, siendo ignorantes de la palabra, siendo impíos, podrían entrar en el cielo. Y no es esa la puerta o la llave para entrar en la presencia de Dios. Como hemos dicho, es imprescindible la fe, es imprescindible el arrepentimiento y la novedad de vida que trae como consecuencia la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. No por obras, para que nadie se gloríe, dirá más adelante el apóstol Pablo. La vida eterna no se consigue por acciones, por oportunidades, por invitaciones, por comer, por beber, literalmente. Así que desechemos esa idea. La verdad es que existe un deseo malsano en el ser humano siempre de añadir un sentido carnal a las expresiones de las Escrituras donde quiera que se encuentren. Se esfuerza en todo lo posible por convertir la religión en una cuestión de formas y de ritos, de hacer, de llevar a cabo, de sacramentos, de preceptos, de sentidos, de ir, de venir. Y así encontramos a las religiones humanas, todas ellas están plagadas de necesarios viajes, necesarios sacrificios, necesarias comidas o bebidas. Basta que miremos a nuestro alrededor y la historia. Prohibido comer carne los viernes, prohibido comer carne en Cuaresma, salvo que pagues la bula oportuna. Recomendable, imprescindible hacer una peregrinación, sea a Santiago, sea a Jerusalén, sea a la Meca. Mira cualquier religión, a los lugares donde están los santones de las religiones orientales. Obligatorio, al menos una vez en la vida, hacer algo para añadir a la fe y al arrepentimiento. Eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Eso no es la voluntad de Dios. De gracia, por gracia, como regalo es que Él nos da la vida eterna. Así que Él, podemos asegurar, que aborrece cualquier sistema que añada algo a la obra realizada por Cristo. Él dice, estando en la cruz: consumado es. Todo está hecho, nada se puede añadir. Dice el apóstol Pablo que Dios creó de antemano las buenas obras para que andemos por ellas. Así que las buenas obras no nos darán la vida eterna, pero sí deben de ser consecuencia, las obras de amor, consecuencia de nuestra fe, de nuestro arrepentimiento y de sabernos salvos y perdonados en nuestros pecados. Y si Dios nos amó hasta tal punto que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados, ¿por qué nosotros no vamos a imitarlo en amar a nuestro prójimo, en ayudarle, en acompañarle en el momento de una necesidad? ¿Por qué somos tan orgullosos que estamos solos y pretendemos muchas veces superar las dificultades del día a día sin poder llamar al hermano y decir: oye, hermano, estoy en esta necesidad, tengo esta preocupación, tengo esta enfermedad,
al menos échame una mano con tus medios o échame una mano intercediendo también conmigo delante de Dios por mi salud. Sabéis que tengo la espalda hecha polvo. Me dicen 2 semanas esta tarde, estoy orando por ti, por tu espalda. Y me duele. A veces más que otras, pero últimamente menos. Y ayer incluso Josué se admiraba de que con el trabajo que estuve haciendo para ayudar, él no me haya resentido ni quejado de mis dolores, aun cuando siguen ahí, siguen siendo llevaderos. No le digo al Señor que me los quite, porque van a convivir conmigo, aun cuando la ciencia me ha dicho cómo poder aliviarlos. Yo soy vago, reaccionario y no obedezco al plan de trabajo. Pero una cosa sé, que el Señor me ayuda a soportarlo, a sobrellevarlo cada día, con el dolor justito para que no me crezca en mí mismo. Y como Pablo le dijo, te aguantas, cuando pidió por sus dolores, pues yo también he aprendido a aguantarme. Y eso me anima. Sé que dicen algunos que la ausencia de dolor es la felicidad completa. Bien, pero también podemos tender a enorgullecernos e ir en contra de la voluntad de Dios y olvidarnos de su misericordia cuando Él alivia nuestro pesar. Pero somos por naturaleza como humanos orgullosos y pretendemos imponer a Dios lo que tiene que enseñar, lo que tiene que exigir, lo que nos tiene que pedir. Y pretendemos preparar nosotros el camino según nuestros conocimientos y, como he mencionado, ejemplos tenemos en la multitud de religiones de las que conocemos, cómo imponen que al menos una vez en la vida se hagan ciertos peregrinajes. Y aquellos que participaron, él no va más. Y el Ministerio de Exteriores, de Turismo, del gobierno de Israel ha invertido grandes cantidades en pagar pasajes de aviones a cristianos evangélicos de todo el mundo para que visiten Tierra Santa, para que ocupen aquellos hoteles de 5 estrellas, para que viajen y caminen por aquellos lugares en los que se supone que vivió Jesús. Y algunos incluso enseñan dónde está la tumba o dónde estuvo la tumba de Jesús. Con todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿ello sería posible? ¿O la motivación real del gobierno israelí no estará más bien en la economía, en fomentar el turismo subvencionado y pagando a determinados animadores en las iglesias evangélicas para que otros paguen sus pasajes y también fomentar así la cultura de turismo? ¿Dónde está realmente el interés? ¿Dónde están aquellas barcas que utilizó Jesús? ¿O aquella cruz en la que fue clavado? Imposible encontrarlo, por mucho que a lo largo de la historia de la humanidad, la historia del cristianismo, se haya pretendido mostrar y algunos hayan guerreado, robado e incluso asesinado por un trozo de la cruz, de una astilla de la cruz de Cristo, o quizás por una espina de su corona. Eso, entre otras muchas cosas, fue lo que movió a Lutero a leer la Biblia. A leer la Biblia. Y en ella descubrió que nada de eso se mencionaba, que todos esos relicarios, todas esas reliquias a las que el hombre tanto poder y valor le dan, de nada sirven. De nada sirven. Suponemos que serían los romanos quienes se calentarían una noche fría con el leño de cruz de Cristo, o quizá la reutilizarían para ajusticiar a otros. Ni lo sabemos ni importa. Lo que sí que hemos de ver a nuestro alrededor, lo que estos versículos que estamos leyendo, comer mi carne, beber mi sangre, sí que puede significar que realmente es lo importante. Esta expresión contiene, sin lugar a dudas, es interesante. La carne y la sangre del Hijo del Hombre significan ese sacrificio de su propio cuerpo que ofreció Cristo en la cruz cuando murió por nuestros pecados. La expiación que se hizo por medio de su muerte, la satisfacción plena a través de sus sufrimientos como nuestro sustituto delante de Dios. La redención que se efectuó al soportar en su propio cuerpo de madero el castigo que merecíamos cada uno de nosotros, seres humanos,
por nuestros propios pecados. Esto es lo que realmente significa ese comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Creer a Dios, que nos amó tanto, que envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros. Acabamos de celebrar Navidad y estamos muy contentos. Época fenomenal para poder, como excusa, hacer regalos, reunirse a la familia. Pero, ¿cuál es en la historia de la humanidad el momento más importante? El momento más importante no es el nacimiento de Jesús, sino su muerte en la cruz y su resurrección. La carne y la sangre, insisto, significan el sacrificio de Cristo, el sacrificio de su cuerpo que entregó en la cruz y derramó su sangre para que nuestros pecados, que eran como la grana, fueran convertidos como blanca nieve, nuestros vestidos fueran lavados. El comer y beber, sin los cuales no hay vida en nosotros, hacen referencia a la recepción del sacrificio de Cristo hizo en lugar de nosotros. El que cree en Cristo, crucificado para su salvación, ese es el que está comiendo y bebiendo. Es un acto interior, espiritual, del corazón. No tiene nada que ver con el cuerpo. Cualquier persona que siente su propia culpa y pecaminosidad se aferra a Cristo, confía en la expiación que hace por él a través de su muerte de Cristo, y entonces es cuando puede decir que está comiendo la carne del Hijo del Hombre y que está bebiendo su sangre, que es lo que Él ha hecho por nosotros. Ha entregado su cuerpo, derramado su sangre para remisión de nuestros pecados, para satisfacer la perfecta justicia de Dios, quien ha establecido que sin sangre no hay remisión de pecados. Podemos ir un poco más allá con otra imagen. Cuando tú comes, nadie puede comer por ti. Dice un refrán que entre dos que bien se quieren, con uno que coma basta. Y es mentira, porque el que come engorda y el que no, adelgaza. Así que no baste entre dos que bien se quieren, con que uno coma basta. Así que nadie puede comer por ti. Nadie puede comer por ti. Eres tú quien tiene que comer directamente. Nadie puede creer por ti. Eres tú quien tiene que creer, tener la fe y el arrepentimiento para el perdón de tus pecados. No basta con que otros crean. No basta con que tus padres creyeran. Como dicen algunos, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y la capacidad de ser hijos la obtenemos a través de creer directamente, de depositar nuestra fe en la expiación de Cristo, que es absolutamente necesaria para la salvación. Y no hay ningún otro camino. Es la muerte sacrificial de Cristo en la cruz lo que es nuestra perfecta, o da la perfecta satisfacción a la perfecta justicia de Dios. La carne es verdadera comida y la sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero. Por último, tenemos esa fe de expiación de Cristo. Es un acto personal, un acto diario, un acto que se puede sentir. Nadie puede creer por nosotros. La fe de nadie se puede aplicar a nosotros mismos. Solamente la fe. Como decía, si nadie puede comer por ti que te alimente. A quien lo come sí, le alimentará, pero no a ti. Así que pensemos en estos versículos tan raros para nuestra mentalidad. Cuando Jesús lo explicaba a los judíos en la sinagoga, ellos lo entendían y porfiaban también sobre el propio significado de los mismos. Pensemos en que lo realmente importante es la fe, el arrepentimiento para tener la vida. Y la carne que comemos, esta es mi carne que por vosotros es partida, dice Jesús en aquella última cena. Esto es mi sangre, señal de nuevo pacto. También hablando acerca del vino de esa forma simbólica. Y sin que, como algunos han pretendido a lo largo de la historia,
pretender que por un acto mágico se pueda convertir real y literalmente en carne y sangre de Cristo, sino simplemente un recordatorio, mirando la cruz, su cuerpo partido, su carne por nosotros, mirando la cruz, su sangre derramada por nosotros. Así que esto es lo que tenemos que compartir, vivir y creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder uno ser salvo necesita fe, necesita arrepentirse, necesita vivir con el alimento que es Jesús, su enseñanza, su doctrina, todo lo que nos has dado, creyendo en el Padre como único y suficiente, el que nos amó, creyendo al Padre que nos amó y que cargó nuestros pecados, nuestras cargas sobre Él mismo, sobre el mismo Jesús. Gloria a Dios, porque Jesús murió. Gracias a Dios, porque cargó en Él nuestros pecados y nos ha liberado. Entendamos en esta expresión, como digo, extraña para nuestra cultura occidental, pero sumamente clara para los orientales. Comer la carne y beber la sangre de Cristo, creer en Cristo y arrepentirnos y seguir sus enseñanzas cada día. Alimentémonos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, para que podamos ser fortalecidos en todo momento y en todo lugar. Pidámosle a Dios su ayuda. Amén.